Bueno, en primera, buenos días a todos. La charla que hoy día les vengo a explicar se trata de cómo aprovecharte de una mala configuración y a través de comandos de Git reconstruir el proyecto de tu víctima. O sea, sacar el contenido de una posible aplicación que tenga una mala configuración y sacar los datos de esa posible aplicación que puede ayudar bastante en la metodología de pentesting. Entonces, si se aprovechan de esa mala configuración, van a saber lo que hizo su víctima el verano pasado, el proyecto pasado. Entonces, los temas que vamos a tocar van cómo identificar esta mala configuración y cómo aprovecharse de ella. Vamos desde el comienzo. Mi nombre es Christopher Heredia Lapa. Estudio en la Universidad de Ingeniería y Tecnología en Lima, Perú. Trabajo en Layer 8 Security como analista de ciberseguridad y me apasiona todo con respecto al área ofensiva de la ciberseguridad. Ahora vamos desde el comienzo, ¿qué es un repositorio? Un repositorio básicamente lo que hace o lo que es, que son los repositorios, almacenes de datos digitales en donde puedes guardar tus proyectos, datos científicos, datos digitales, que cooperando con lo que es la tecnología Git, el cual es un sistema de control de versiones que te permite, a partir de un proyecto que tú tengas, tener una organización o tener un control acerca del versionado o los puntos de restauración que tú tengas dentro de este. Un ejemplo serían una carpeta llena de versiones finales de un proyecto X, ¿no? Puedes tener versión final 2, versión final arreglos, pero va a estar todo desordenado. Entonces, lo que te proporciona un repositorio Git es que uno te proporciona un historial de cambios para todos los puntos de confirmación que tú tengas o todos los puntos de edición que tú tengas dentro de tu proyecto. En el caso de que haya algún cambio o algún error, tú puedas regresar al punto anterior y restaurar los datos. Ahora vamos con qué es GitHub y cómo funciona y por qué es tan utilizado. GitHub básicamente lo que es una plataforma de desarrollo colaborativo en el cual se utilizan los repositorios Git para mejorar la organización y el propio desarrollo. Un ejemplo sería, por ejemplo, tienes el historial de cambios, tienes un proyecto avanzado, entonces lo que puedes hacer, si estás trabajando con otro desarrollador, sería crear una nueva rama, crear un nuevo punto diferente del punto principal en el cual el desarrollador vaya editando y experimentando sin que afecte al proyecto principal. Ahora vamos a entender lo que es el ciclo de trabajo básico de Git, el cual se compone de tres tipos de archivo, o bueno, tres tipos de estado en el cual puede estar un archivo, ¿no? Y que existen comandos para pasar de un estado a otro. Entonces, el primer estado sería el estado untracked, que son los archivos que solamente están en disco duro, que el repositorio Git no está guardando realmente, solamente están en tu disco duro. El estado staged, que se le está realizando un seguimiento de los datos dentro del punto Git, ¿no? Dentro de la base de datos de punto Git se le está haciendo un seguimiento, pero no están confirmados como un punto de confirmación, no están confirmados realmente. Están en un punto intermedio. Y en el tracked, como su nombre mismo dice, están siendo rastreados, ya están guardados y están confirmados como para en algún momento seguir restauración y a ese estado en donde los archivos están en estado tracked. Ahora vamos a ver unos cuantos comandos básicos de Git. El primero, git init. Git init sirve para crear tu propio repositorio. Como podemos ver, un ejemplo de ello sería utilizando el comando git init repositorio. Solamente tenemos dos archivos, index y index.nginx debian html. Entonces, a partir de utilizar este comando, podemos crear nuestro repositorio, comenzar con nuestro repositorio y nos crea la carpeta .git. Con git status podemos ver el estado de nuestros archivos si se encuentran en estados untracked, staged o tracked, ¿no? En este caso, nos salen en rojito los archivos, lo que significa que estén en un estado untracked. Ahora, un comando para pasar de un estado a otro sería el comando git add. Lo que hace básicamente es que agrega un archivo de un estado untracked a un estado staged antes de la confirmación. Como pueden ver, creamos un archivo test con el contenido de prueba 1, hacemos un git status. Actualmente
nuestro archivo test como un tracket y una vez aplicado el comando, ¡pum!, se encuentra o se agrega al estado staged. Ahora, otro comando para pasar de un estado a otro tus archivos sería el comando git commit, que lo que hace es que básicamente los confirma, los pasa de un estado staged a un estado tracked, a un estado de seguimiento. Entonces ya tenemos, si hacemos un git status para ver el estado de nuestros archivos, vemos que está nuestro archivo test en un estado staged. Si nosotros queremos confirmar con un git commit, le añadimos un comentario para saber el punto de confirmación, para poder identificar si tenemos otros estados de confirmación, podemos identificarlo a través de un comentario o a través de un identificador, ¿no? Entonces, confirmamos y lo que nos sale, viendo los estados, es que ya no se encuentra este archivo. ¿Por qué? Porque ya está confirmado, ya no necesitas, ya no sale pintado porque ya está confirmado, ya no está entre los archivos ni un tracket ni staged. Ahora, git remote, ¿para qué sirve este comando? Git remote es en el caso de que tú tengas o tú quieras subir tus datos a la nube, ¿no? Tú tienes tu repositorio local, con el comando git inde creas tu repositorio, pero quieres guardar tus datos en la nube. Entonces, ¿qué haces? Creas, o más bien, te añades un repositorio remoto, ¿no?, a tu base de datos de Git. Y lo que haces es que básicamente puedes guardar tus datos en este repositorio remoto. Por ejemplo, el comando git remote add origin y el link que pueden ver ahí significa que yo estoy agregando este repositorio remoto a mi base de datos de Git para que luego yo pueda guardar mis archivos ahí en el momento en que yo los suba. Como pueden ver, si yo hago git remote b, puedo ver todos los repositorios remotos que yo tengo. Ahí está. Y luego podemos ver el comando git log, que lo que nos va a mostrar serían todos los commits o todos los puntos de confirmación que tiene. En este caso nos dice el commit, ¿cuál es el último commit que hemos hecho? El primer commit. O el único commit que tenemos es primer commit, ¿no? El comentario que le pusimos. Si tuviera otros, me mostraría todos los demás. Ahora git branch y git checkout. Git branch lo único para lo que sirve es que te puede crear una rama. Una rama de trabajo. Tú puedes crear varias ramas de trabajo en donde trabajar, como por ejemplo nosotros creamos nuestra rama principal, nuestra rama main, ¿no? Ahí están nuestros commits actualmente, pero si nosotros queremos crear otra nueva rama, podemos también usar el mismo comando para crear otra rama y ahora para cambiar de espacio de trabajo a otra rama, a otro espacio de trabajo, hacemos un git checkout, que lo que nos va a permitir es cambiar de una rama a otra. Y como pueden ver, el asterisco nos dice, ahorita estamos en la rama main. Hacemos git checkout nueva rama y pasamos, ¿no? Y pasamos a la nueva rama, ¿no? Ahí se puede ver, asterisco, nueva rama. Ahora git push, ¿qué es lo que nos permite? Una vez ya tenemos nuestro repositorio remoto en la nube, lo que podemos hacer es, ¿cómo hacemos para subir los datos? Ahí está el comando git push. El comando git push nos sirve para subir nuestros datos locales hacia el repositorio de la nube, el repositorio que tenemos en la nube. Ahora, el comando git rm para lo que nos va a servir es que si tenemos un archivo y queremos borrarlo, lo borramos y ya está, pero no hemos guardado los cambios de ese borrado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para guardar los cambios de ese borrado para que no haya ningún conflicto en la base de datos de nuestro repositorio? Entonces, podemos usar el comando git rm-cachet hacia nuestro archivo. Lo que nos va a permitir es que se van a guardar los datos de que este archivo ha sido borrado. Se agrega a un estado staged y esperando para ser confirmado. Ahora, vamos a ver cómo se guardan los archivos en un repositorio Git. Como pueden ver, ¿qué pasa si yo hago un find a todos los archivos que se encuentran dentro de la carpeta objetos de nuestro directorio.git? Y si vemos, se encuentran con una manera rara en la que se guardan, ¿no? Un directorio con un número raro y un nombre raro, ¿no? Ahora vamos a ver qué son estos. Y para eso necesitamos entender qué son los hashes. ¿Qué son los hashes? Los conceptos básicos de los hashes. Básicamente lo que es un hash es una función matemática en la cual tú pasas una entrada y esta te devuelve una salida. ¿Qué es lo especial acá? Que esta entrada y esta salida, no, perdón, que esta salida depende de su entrada y esta salida va a ser única. Si, por ejemplo, si yo le pongo una entrada Fox, solamente este Fox va a tener esta única salida. Esta salida solamente le pertenece a Fox y no se puede repetir con cualquier entrada que tú le pongas. Así le pongas un Fox con X mayúscula. ¿Se entiende? Entonces, básicamente para lo que sirve es que protege la integridad de los datos. Si yo quiero saber si un dato ha sido modificado o no, lo que hago es que lo paso por una función hash y veo si ha sido modificado. ¿Cómo? Comprobando
el tipo de entrada que le paso dentro de la función. Quiere decir que cuando me sale un resultado distinto es que la entrada ha cambiado y así puedo probar si un dato, si un archivo ha sido cambiado, corrompido, ¿no? O obstruido de alguna manera. Entonces, uno de estos comandos de Git que nos ayuda a ver, nos ayuda a ver el contenido o los metadatos de cómo se guardan estos hashes, sería el comando git catfile, que lo que nos permite es que, ya que se guardan en nombres extraños, ¿no? En lo que son hashes, se guardan cada objeto que nosotros guardamos o cada objeto que nosotros, con el que nosotros interactuamos. Git catfile nos permite ver los datos de ese objeto para saber qué se guarda en ese objeto. Entonces, en este caso nosotros podemos ver que hay un contenido, el cual es un commit, ¿no? Vemos el tipo de dato, es un commit, el tipo de dato del otro es un árbol, con guión S podemos ver el contenido y con guión P, con guión S, perdón, podemos ver la cantidad y con guión P podemos ver el contenido que tiene. En este caso, por ejemplo, es un commit y tiene el primer commit. Ahora, ¿cómo probamos la integridad? ¿Qué pasa si nosotros creamos un archivo de integridad y lo añadimos? Entonces, en este caso, nosotros creamos un archivo de integridad, lo añadimos, pero antes de eso, nosotros ya verificamos cuántos objetos teníamos creados. Teníamos 0B, 3E, AD, 4B y 2D, ¿no? ¿Por qué les digo que son así? Lo que pasa es que cuando nosotros creamos un archivo, lo que pasa es que este archivo pasa por esta función hash y se guarda, o sea, te crea un directorio con los primeros 2 dígitos del hash perteneciente a este archivo, ¿no? O sea, si yo le pongo un hash a este archivo de integridad, me crea todo un número largo. Los primeros 2 dígitos corresponden al directorio en donde se va a encontrar y los otros dígitos corresponden al nombre del archivo comprimido que tiene los datos de este mismo archivo. Entonces, al ver, creamos un archivo, lo añadimos a un estado staged y vemos que se agregó un nuevo archivo, un nuevo objeto, el cual es el objeto con el directorio 15 y este nombre tan largo. Entonces, si podemos ver el contenido de con un git cat file de todo este hash, probamos que el contenido es lo mismo y el objeto es correspondiente a el archivo que hemos creado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo editamos? ¿Qué pasa si editamos el objeto anterior? Si nosotros lo editamos, ya no estaría generando, ya no sería el mismo hash. Ahora les digo por qué. No sería el mismo hash porque la entrada que le aplicáramos a la entrada, a la función hash, ya no nos devolvería la misma salida, ya que la entrada está cambiando. Le estamos modificando los datos, ¿no? Entonces, al modificar los datos, miren, nos crea un nuevo hash, un nuevo objeto con nombre de hash, ¿no? En un directorio correspondiente a los 2 primeros dígitos de su hash y el nombre correspondiente a los otros dígitos. Y como pueden ver, hacemos la confirmación, vemos los datos y es igual a lo que hemos editado. Entonces, como nos quedan tenemos 2 hashes distintos. El primero con la primera modificación y el segundo con la segunda modificación. Y ahí comprobamos la integridad de los datos en las funciones hash. Ahora, ¿cómo identificamos esta exposición Git? ¿No? ¿Cómo identificamos esta mala configuración que se da? Hay 2 maneras. La primera es la navegación forzada. Nosotros podemos, a través de ingresando en la URL el directorio que nosotros podemos buscar, y si nos sale como listado este directorio, significa que este directorio se encuentra y podemos ver todos los archivos y todos los directorios dentro de este. Un ejemplo, acá estoy ingresando en el directorio objects de la carpeta .git. Eso sería lo más simple y más sencillo de hacer. Ahora, la segunda manera la podríamos identificar con los códigos de respuesta. ¿Cómo identifico los códigos de respuesta? Lo que pasa es que los servidores web tienen una manera de responder a cómo nosotros nos comunicamos con ellos. Y esa manera de responder es con el código de respuesta. Ellos nos responden de acuerdo a un código de respuesta diciendo, yo le mando una petición a un servicio web y me dice, mira, lo que tú buscas se encontró, o lo que tú buscas no se encontró, o lo que tú buscas no deberías tener acceso tú. Entonces, en este caso, a través de una herramienta más manual, puedo hacer esta búsqueda en esta dirección URL y pasándole una lista de palabras. ¿No? Le paso esta lista de palabras y a través de esa me identifica la que encontró. Encontró imagen, JavaScript y .git. Pero .git me lo encontró en el código de respuesta 301. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está prohibido acceder a él.
Luego vamos a ver este caso especial. Pero bueno, existen muchos casos, muchos códigos de respuesta, como el código de respuesta 200, que significa que se encontró, el 301, que significa que se está prohibido ingresar dentro, y el 404, que significa que no se encuentra. Entonces, ¿cómo podemos aprovecharnos de esta exposición? El primer caso sería si tenemos el .git y lo podemos listar, como pueden ver a través de la navegación forzada, lo que podemos hacer es que simplemente necesitamos una herramienta para descargar todos estos datos de manera recursiva, o sea, descargar todos los datos, los que se encuentran en los directorios, todos los datos. Entonces, descargamos todos los datos que se encuentran en este git que está expuesto. Como pueden ver, lo descargamos. Antes no teníamos este .git, ahora sí lo tenemos. Y lo que hacemos es que hacemos un git status para ver el estado de los archivos que teníamos. Y como nosotros antes no teníamos nada, imaginemos, pongámonos en el caso de un atacante que identifique este .git, los jala, los descarga estos archivos, pero este atacante lo que quiere saber es la aplicación, los datos que contiene este repositorio. Él no debería tener acceso, pero gracias a esta mala exposición, él puede tener acceso. Ahora, si nosotros hacemos un git status, vemos que los archivos que tenía este repositorio han sido o no se encuentran, salen como si fueran borrados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros al tener el repositorio Git? Podemos reconstruirlos uno por uno. ¿Cómo? Con un comando que se llama git restore y podemos reconstruir uno por uno los archivos que tenemos. Integridad o las imágenes. O el otro caso sería podemos reconstruirlos a partir de, ya que un repositorio Git cuenta con un historial de versiones o un control de versiones, podemos regresar al punto anterior, al último commit. Con git checkout punto, regresamos a la última actualización que haya habido y nos reconstruye todos los datos. Ahora, el segundo caso sería en el caso en que tengamos un punto git y tengamos un código de respuesta 403. ¿Qué pasa con eso? Nos rendimos ahí, o sea, si nos dice que no podemos ingresar, nos rendimos ahí. Es cierto que tiene una seguridad por detrás, ¿no? Que nos dice, no puedes ingresar ahí porque se te está prohibido. Pero no, sí se puede ingresar ahí. Realmente sí podemos reconstruir los datos y obtenerlos. Y es porque no podemos ingresar a ese directorio, pero podemos ingresar a un archivo específico si conocemos la ruta del archivo. En este caso sería el archivo head, en el cual conocemos la ruta del archivo, la cual es .git logs. Esta configuración se da porque, como pueden ver en el primer caso donde estoy señalando, antes se podía indexar los archivos y el desarrollador decide, mira, ¿sabes qué? Yo quiero prohibir esto y no quiero que indexen mis archivos. Entonces le agrega una configuración en la que dice options menos indexes. No quiero que mi directorio sea indexado. No quiero que alguien liste mi directorio y que no se vea. Quiero que se vea como prohibido, no quiero que nadie lo vea. Pero fatal porque no ha configurado bien los demás archivos. Entonces nosotros podemos ingresar a uno de esos archivos y al ingresar a uno de esos archivos podemos ver que en el logs head se encuentran los commits, todos los otros commits. Entonces nosotros podemos agarrar y a través de uno de estos commits tratar de reconstruir todo el repositorio que tengamos. Entonces, vamos a utilizar el último commit y los pasos para reconstruirlo manualmente son estos. Primero, necesitaríamos el comando git init para crear el repositorio. Creamos nuestro repositorio y creamos un directorio, porque ustedes ya saben que los objetos que se guardan en hashes se guardan en un directorio correspondiente a los dos primeros dígitos de su hash. En este caso, este hash tiene sus dos primeros dígitos, ¿cuáles son? El 1 y el 0. Entonces creamos un directorio con el 1 y el 0. mkdir 10, creamos el directorio y una vez creamos el directorio lo que hacemos es que vamos, ya que podemos acceder a cada archivo específico, vamos a este archivo, lo descargamos y lo almacenamos en el directorio que ya habíamos creado. Una vez lo almacenamos, lo que vamos a hacer es que vamos a ver el tipo de archivo, nos dice que este es un commit y nos muestra que esto tiene un tree, o sea, tiene un árbol de datos, tiene un árbol que contiene varios elementos. Entonces, lo que podemos hacer es que una vez ya tenemos este hash, podemos hacer lo mismo, podemos hacer el mismo proceso y reconstruirlo. Entonces podemos crear F7, que era los dos primeros dígitos del hash anterior, descargamos el archivo, vemos el tipo de dato, vemos que es un árbol, vemos los datos que contiene y vemos que tiene varios archivos. Entonces,
Si nosotros queremos ver, digamos que este integridad en vez de integridad sea un passwords txt en donde se estén guardando las contraseñas en claro, lo que nosotros podríamos hacer sería simplemente el mismo proceso repetitivo, que sería reconstruir el archivo a partir del hash. Hacemos lo mismo, creamos el directorio con el hash anterior, creamos el directorio con el hash anterior, que comienza con 67, lo descargamos, vemos el tipo de dato y vemos el contenido. Y con eso ya tendríamos, ya manualmente, si reconstruimos uno por uno, ya tendríamos acceso a todos los archivos que no deberíamos tener acceso, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se da? Esto realmente se da por una configuración por defecto. Y esto nos dice por qué no debemos tener configuraciones por defecto. Las configuraciones por defecto solamente están hechas para el usuario que las ha descargado, el usuario que va a trabajar con ellas, no para otros usuarios. Entonces, una configuración por defecto en sí puede traer muchas exposiciones de datos y muchas fallas. Una de estas sería la de directorios y archivos expuestos en este Apache, por ejemplo, en este servidor web. Podemos ver los directorios y los archivos expuestos simplemente al hacer una navegación forzada o una búsqueda con respecto a los códigos de respuesta. Ahora, vamos a ver el riesgo de esto y lo que hay detrás de esto. A través de un simple comando en Google, yo puedo identificar todos los resultados que se encuentran en una red externa, en una red pública como la que es Google, todos los servicios web, todos los servidores web que conllevan o que tienen esta configuración por defecto y que nos permiten listar sus directorios .git. Entonces, podemos acceder a cualquiera de ellos y básicamente saber lo que hicieron en su proyecto pasado, y estarían totalmente expuestos. Cabe resaltar que esto también se puede hacer en una red externa, perdón, en una red interna, y el resultado sería un poco más obvio, sería un poco más previsible, ya que en una red interna no hay tanto control, por así decirlo, y, y básicamente uno podría aprovecharse de esta mala configuración para llevarse esos datos. Y listo, eso sería todo, toda la charla. Si tienen algunas preguntas, pueden dejarlas en el chat o pueden preguntar directamente. Este sería mi contacto, mi GitHub, mi LinkedIn y mi correo, por si tienen alguna pregunta aparte.